Bueno, ya si ustedes se ponen generosos y nos regalan 10 minutitos por si hubiera alguna pregunta, algún comentario del público que nos esté acompañando. ¿Les parece? Muy bien, Bárbaro. por supuesto. Perfecto, entonces muchas gracias a todos y bueno, pues entonces vamos a iniciar la transmisión en vivo. ¿Me avisan, por favor? Creo que falta el magistrado Iván Alón para fijarlo, por favor. Gracias. Enrique Octavio Baeza Pulido es un hombre cultivado en las labores, crecido en los arrecifes de la disciplina y de la entrega, acreedor de reconocimientos múltiples del gremio, amado por sus cercanos y amigos, que llenos de júbilo aplaudimos su paso. Estas son palabras que encontraremos en el prólogo de este gran libro, escritas por mi querida doctora Verónica Román Quirós. Y hoy estamos en esta presentación especial. Hoy es un día especial para todos nosotros aquí en INDECAC. Tenemos esta gran presentación del libro de mi querido doctor de la psicología del testimonio y su aplicación al interrogatorio y contrainterrogatorio. Este gran libro que tuvimos una colaboración para que se hiciera por parte de Tiran Leblanc e INDECAC. Y bueno, pues estamos aquí y estamos de lujo. Tenemos tres grandes especialistas hoy conectados con todos nosotros. Esta transmisión se llevará todo el tiempo en vivo para que puedan disfrutar de los comentarios que tendremos. Está con nosotros el autor de esta gran obra, el doctor Enrique Baeza Pulido, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía General de la República. También se encuentra con nosotros el magistrado Iván Aarón Seferín Hernández, actualmente magistrado de circuito. También desde Argentina se encuentra con nosotros el juez penal y director del posgrado de litigación de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la junta directiva de INESIP, el doctor Gonzalo Rúa. Y también está con nosotros otro gran especialista, nuestro querido magistrado René Uribe Manríquez, magistrado titular de la tercera sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo. Para mí es un gusto enorme que estén aquí con nosotros, con todo el foro jurídico de INDECAC, que estén acompañando a Enrique. Y bueno, les voy a dar la palabra solamente para un breve saludo y después entraremos a la dinámica, por favor. Si gustan, pueden activar su micro. Muy bien, pues muy buenas noches, maestra Cristina. Muchísimas gracias por la convocatoria, por permitirme estar el día de hoy aquí con ustedes. Gracias a INDECAG, gracias a la editorial Tirán, que me permitió y confió en mí para poder publicar mi trabajo y agradecido también con los grandes invitados que se encuentran aquí presentes. Quiero reiterar el agradecimiento porque los conozco. Tengo el gusto de conocerlos en las salas de audiencias, en el litigio, en la academia. He tenido el honor de que el profesor René Uribe y el profesor Gonzalo Rúa pues me hayan impartido clases fuera del país, y qué decir del magistrado Seferín, con el pues que he compartido ahí algunas cuestiones de litigio, y que también cada audiencia, yo siempre lo digo, pues es una clase muy buena en cada audiencia. Así que realmente yo estoy muy contento de estar aquí y de que realmente gente que yo admiro y que realmente cité en este trabajo, pues esté conmigo. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctor René. Pues buenas noches a todos. Es
un gusto para mí, Cris, estar con ustedes participando y bueno, pues en esta fiesta académica que significa la presentación de la obra de mi querido amigo Enrique, ¿no? Que bueno, tenemos muchos años de conocernos y además, pues el honor de estar con Gonzalo, que no nos conocemos personalmente, pero ha sido mi maestro con sus libros, ha sido y lo considero mi maestro, y bueno, pues también al querido magistrado Iván Seferín, que es toda una institución, ¿no? Como juzgador federal, y bueno, que me precio también de conocerlo y de su amistad. Entonces, bueno, es una joya para mí, y gracias a ti, Cris, y a Indecac por la invitación. Mil gracias. Doctor Gonzalo. Bueno, buenas tardes, buenas noches aquí en Argentina, porque ya son las 10 de la noche. Es un placer para mí estar en esta presentación de Enrique, de su libro, La psicología del testimonio y su aplicación práctica, ¿no? Al examen directo y al contraexamen. Para mí es un enorme placer. Siempre, como suelo decir, presentar un libro es un día de fiesta, es un día relevante, es dar nacimiento a una nueva obra jurídica y mucho más cuando la obra parte de manos de Enrique con toda su experiencia en el litigio y buscando un bloque que no se quede solamente en dogmas teóricos, sino que busque la aplicación práctica de esos dogmas. Así que muchas gracias por esta invitación. Mil gracias, doctor. Doctor Iván Aarón. Gracias, maestra Cris. Buenas tardes a todos. Reitero también que para mí es un honor estar aquí ante ustedes. Gracias, maestra Cristina, por la invitación, al doctor Enrique Baeza, desde luego, por también el honor de conferirnos este espacio para poder platicar de su libro. Bastante interesante su libro, lo veremos un poco más adelante. Es un gusto y un honor estar con el doctor Gonzalo Rúa, de quien también es muy conocida su propia trayectoria profesional y jurídica que llega hasta aquí a México. Y bueno, con el magistrado René Uribe, que tengo también el gusto de conocerlo, un gran magistrado y una gran institución también dentro de lo que es la administración pública. Entonces, pues es un honor para mí estar aquí. Mil gracias, doctor. Bueno, pues la dinámica será la siguiente. Empezará el doctor Enrique Baeza, tendrá 10 minutos para hacer comentarios respecto de su obra y después tendremos las participaciones en el siguiente orden. Empezará el doctor Iván Aarón Seferín, después el doctor Gonzalo Rúa y concluimos con el doctor René. ¿Vale? En ese orden vamos a iniciar. Pues adelante, mi querido doctor Enrique Baeza. Perfecto, muchísimas gracias. Pues nuevamente, gracias por estar aquí, por toda la gente que se ha conectado para poder escuchar esta presentación oficial con Indecar de la obra La psicología del testimonio y su aplicación al interrogatorio y contrainterrogatorio. Yo quisiera comenzar con esta breve plática, con una introducción que ya algunos conocen y algunos que ya tienen la obra, pues me han permitido leer esa dedicatoria, que realmente por qué estoy aquí o qué fue lo que me motivó a escribir la obra. Y brevemente quisiera comentarles, pues una situación que yo viví hace algunos años, hace un par de años, una cuestión de salud. Realmente estuve, pues aproximadamente 2 o 3 meses internados, derivado del COVID, y tuve una situación un poquito compleja que me afectó las arterias y llegué al hospital, donde resultó que yo tenía un problema grave del corazón y no había otra opción más que una cirugía pues complicada, en una cirugía a corazón abierto. Durante ese mes o 2 meses que yo estuve internado, pues recuerdo que todos los días recibía visita de mi familia, de mi papá en particular, y pues realmente todo el día me encontraba, digo yo, como un ratón de laboratorio, ¿no? Porque todos los días me bajaban a hacer estudios, pues un poquito fuertes. Y mi padre, pues que conocen aquí algunos de los que están aquí conmigo, pues muy amablemente me llevaba libros, salía con 10 libros, me llevaba otros 10 al siguiente día, y así estuve todos esos días, ¿no? Ocupando mi tiempo. Sin embargo, hubo una situación que comento ahí en la dedicatoria que a mí me pareció, pues ya ahora la puedo decir muy chistosa, ¿no? Porque justamente a mí me iban a operar un 26 de noviembre de 2021. Sin embargo, unos días antes recuerdo que fue una doctora que después supe que era la directora de cardiología del piso 6 del hospital Ignacio Chávez. Recuerdo que esta doctora fue hacia donde yo me encontraba, de alguna manera ahí hospedado,
y me comentó que me iban a dar de alta. No obstante que un par de días antes, pues ya me habían dicho que yo tenía que someterme a esa cirugía porque si no mi situación pues iba a ser un poquito complicada. Recuerdo que eso fue un día miércoles, cuando llegó esta persona y me dijo que me darían de alta para poder internarme nuevamente hasta el día lunes, lo cual a mí me pareció pues muy fuerte. Fue una noticia que realmente no la puedo explicar, no lo podía creer. Realmente los médicos en esos jueves donde hacían esa reunión de médicos me dijeron que no había otra opción. ¿Qué fue lo que pasó? Que esta doctora pues llegó a mí, me comentó eso, yo quedé en shock, quedé impactado, realmente no sabía qué decir. Y posteriormente pues yo no quería salir de ese hospital porque sabía que la situación era delicada. Sin embargo, pues ya empecé ahí a llamarle a algunas enfermeras, a algunos doctores, etcétera, para comentarles que había venido precisamente pues una persona, una doctora, y me había dado esa noticia y que yo realmente yo no quería salir. De hecho, mi padre ya iba camino al hospital con mi ropa. ¿Qué fue lo que pasó? Que me empiezan a preguntar tanto algunos enfermeros y enfermeras quién era esa persona. No obstante que, pues yo, para ocupar mi tiempo en esta estancia en el hospital, pues me gusta mucho leer, tenía mis libros, ocupaba mi tiempo. Sin embargo, es ahora muy chistoso porque cuando me preguntan quién era esa persona, realmente yo no supe describirla. Yo no supe decir quién era. Y yo actualmente les puedo decir que únicamente recuerdo que era una mujer con unas botas cafés y cabello negro. Es decir, que yo por la situación de ansiedad, la situación complicada, yo no pude hacer una mayor descripción de esta persona. No obstante que la tuve, si no mal recuerdo, a 1 metro, 2 metros de distancia, por la implicación o la posición en la cual yo me encontraba. ¿Qué fue lo que pasó? Que un compañero de cuarto, porque en ese cuarto habíamos 4 personas, que estaba justamente enfrente de mí, que tenía otra posición, otra implicación, no había recibido esa noticia. Recuerdo que claramente le pudo decir a los enfermeros, es la directora de cardiología de nombre fulanita de tal y viene así vestida. ¿Por qué les cuento esto? Porque justamente antes de todo este proceso, pues yo empecé a darme cuenta que no es tan fácil poder platicar una situación, platicar un suceso, describir una persona, y más que yo lo estaba viviendo. Yo hace unos meses antes de que me internaran, pues tuve lo bien de poder ingresar a la escuela de Girona, a tomar un curso de la psicología del testimonio, que fue lo que me apasionó precisamente. Sin embargo, a pesar de esta poca preparación que empezaba a tener en este tema, yo no pude describir a esta persona y no pude dar mayores datos de la misma. Por eso fue que yo empecé a escribir precisamente de estas situaciones cotidianas de la vida diaria, cómo se pueden de alguna manera trasladar ahora a un evento criminal. Entonces, este es lo que me motivó primero a escribir esta obra. Ahora bien, ¿cómo está estructurada esta obra? La obra la estructuré en 4 capítulos. El primer capítulo es la teoría del caso. Creo que es muy importante que nosotros como operadores jurídicos conozcamos más que la teoría del caso, cómo se entiende, qué es una posición estratégica. Es una hipótesis provisional que nosotros como operadores, sin importar, porque así va encaminada la obra, sin importar seamos fiscales, defensores, juzgadores, etcétera, todos los operadores considero que deben de tener esta visión, en particular las partes procesales. Y esta teoría del caso precisamente se va iniciando desde que se va conociendo el hecho, ese hecho criminal que posteriormente pues será dilucidado en otras fases del procedimiento. La obra continúa señalando brevemente algunas definiciones de autores importantes, tanto mexicanos como de Latinoamérica, señalando cuáles son las características que componen esta teoría del caso, como por ejemplo que es única, autosuficiente, coherente, algo que yo digo que es muy importante, que es siempre hacerla con miras a juicio oral, porque a veces desde mi óptica que yo me desempeño como fiscal, pues a veces, tanto durante la investigación inicial como complementaria, considero objetivamente que a veces se deja de investigar y eso me parece que no es correcto. Siempre hay que hacerlo con miras a juicio oral, termine o no un proceso en alguna forma de terminación anticipada, pero siempre hay que hacerlo así. También hablo un poquito de los elementos que componen la teoría del caso, que ya son conocidos por todos, que es el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. Hago mención precisamente de cómo, en mi opinión, se debe de ir construyendo esa teoría del caso,
que tiene que ser a través de proposiciones fácticas, y estas proposiciones fácticas, pues bueno, irlas subsumiendo en el tipo penal legalmente aplicable, y precisamente estos hechos son los que van a delimitar todos los actos de investigación o actos probatorios que realicemos las partes. Ahora bien, en el segundo capítulo hablo precisamente ya de lo que es la psicología del testimonio y la memoria humana. Hago esa relación de entre la psicología y el derecho, que es muy importante, encontrarla precisamente en el testimonio, porque la psicología del testimonio, de acuerdo a los autores que son especialistas en el tema precisamente, como Margarita Dijes, Mazzoni, Manzanero, hacen referencia a que la psicología del testimonio nos va a ayudar a recordar sucesos, pero no solamente eso, sino también nos va a ayudar a poder identificar a las personas. ¿Cómo lo traduzco yo de esta manera? Precisamente en los fines del proceso que todos conocemos, que es el esclarecimiento de los hechos, que es reconstruir un hecho pasado, y sobre todo la identificación de un autor y partícipe. Continúo desarrollando este tema, voy desarrollando cuáles son los procesos cognitivos de las cuales habla la psicología del testimonio, y que es importante que los operadores jurídicos conozcamos cómo trabajan de alguna manera, qué es la percepción, qué es la adquisición de cualquier conocimiento. Por ejemplo, la atención, qué es la atención, que a lo mejor la concentración que ahorita las personas que me ahorran en estar en esta charla, pues precisamente están escuchando mis palabras, así como la memoria, cómo funciona la memoria, porque la memoria pues ya nos han referido diversos autores que es reconstructiva, no es estática, y ya de hecho nuestros tribunales judiciales pues han hecho referencia en varios criterios a esta memoria. ¿Por qué es importante la memoria? Precisamente porque existen diversos tipos de memoria, entre las cuales se encuentra la memoria episódica. Esto es muy importante que nosotros la conozcamos, en mi opinión, porque es precisamente en esta memoria donde se almacenan circunstancias de tiempo, modo y lugar de un evento, que es precisamente lo que nosotros tenemos que realizar, reconstruir un hecho pasado. Al momento, por ejemplo, desde mi óptica como fiscal, tengo que realizar la investigación de ese hecho pasado, un hecho que no conozco, un hecho que también los juzgadores pues no conocen. Entonces, precisamente tenemos que allegarnos a la memoria de los testigos para poder recordar toda esa información que tenga almacenada, información que es interpretada, que es algo muy importante. Ahora bien, de este segundo capítulo retomo precisamente todos aquellos factores que afectan la exactitud del testimonio, que han sido explicados muy claramente por el profesor Manzanero en su obra, y habla precisamente de los factores que afectan la codificación de la información y la retención y recuperación de la información. Hago una breve síntesis de cada uno de estos factores, que son, por ejemplo, los factores del suceso, entre los cuales se encuentran los hechos violentos, los hechos traumáticos, las condiciones de luminosidad, por ejemplo, la percepción del color, la distancia a la cual percibimos un hecho. También encontramos los factores del testigo, que tienen que ver precisamente con el órgano de prueba, como por ejemplo el sexo, que realmente la ciencia, estimo, considera que no es un factor, la edad de la persona, entre otros, la expectativa, la ansiedad, la emoción, que es lo que yo viví precisamente, entre otros. Y por último, los factores del suceso, que hacen referencia a esos factores del sistema, que es en los cuales los operadores deben de poner un poquito de más atención, porque depende de nosotros, de alguna manera, cuidar que no se den estos factores, que son precisamente la forma en la que se recupera la información, hablando de una etapa de investigación, hablando de la recuperación múltiple, la serie de ocasiones o reiteradas ocasiones en las que a veces, considero lamentablemente, se recupera la información de un testigo, de una víctima, y que puede traer serias consecuencias. Y por último, la demora en la recuperación de la información, es decir, la prontitud en la cual nosotros como operadores debemos de conocer al testigo y recuperar la información de su memoria. Y por último, en el capítulo tercero y cuarto, ya para ir terminando, yo lo que quise es precisamente retomar todos estos factores ya mencionados por estos autores que ya he platicado. Sin embargo, yo siempre he considerado que toda esta información pues debe ser aplicada a la práctica. Yo como fiscal pues me enfrento a veces a asuntos complejos, a testigos pues también de alguna manera en el mismo sentido, víctimas, testigos, colaboradores, protegidos, agentes aprensores, etcétera. Y realmente, para que uno pueda cumplir la función, en mi caso ministerial, que es el esclarecimiento de los hechos, pues es importante que conozcamos estos factores. ¿Para qué?
para poder darle fortaleza a los testimonios de nuestros testigos o, al contrario, para restarle credibilidad a los testigos. Por eso es que me permití tomar todos estos factores para, a través de ejemplos prácticos que, pues a través de estos ya casi 8 años que me he desempeñado como fiscal actualmente en la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, pues me permití de alguna manera mostrarle al lector pues las experiencias que hemos tenido y sobre todo no solamente que son criterios o son factores que pues se encuentran ahí en la teoría, que se encuentran en otros países, sino que realmente son criterios que nosotros debemos aplicar para la función que nosotros desempeñemos. Así que esa sería por ahora mi intervención, maestra Cristina. Muchísimas gracias. Bueno, no, pues hemos escuchado al autor de esta obra, a mi querido Enrique Octavio Baeza Pulido. Vamos a ceder el uso de la palabra al magistrado Iván Aarón Seferín Hernández para los comentarios de la obra. Adelante, doctor, por favor. A partir de este Muchas momento gracias, tendremos 10 minutos para su intervención, por favor. Perfecto, sí me escucha bien, ¿verdad? Sí. ¿Pero me escuchan Sí, bien? sí, Porque sí, lo no- escuchamos. De acuerdo, gracias. Perdón. Bien, eh, efectivamente, como lo dijimos en un principio, tanto el doctor Gonzalo Rúa como el magistrado René Uribe, la verdad es que esta obra es algo muy importante en el esquema de valoración de la prueba testimonial, de la prueba personal. Quiero felicitar al doctor Enrique Baeza porque este libro es muy valiente. Y muy valiente, no solamente por lo que lo motivó a escribirlo, que es un factor personal que nos compartió y que aplaudo que nos comparta algo tan personal de él, pero ¿por qué digo valiente? Porque nuestro perfil es de ser abogados y o tratar de involucrarnos en lo que es la psicología del testimonio es un factor bastante atrevido, pero muy bien manejado en el libro. Como ya lo dijo el doctor Baeza, son 4 capítulos. Vamos a ver primeramente en el primer capítulo la teoría del caso, un factor muy importante que es que debe ser única, autosuficiente, coherente, flexible, verosímil, fragmentaria, revisada constantemente y con miras al juicio oral. Nos hace referencia a los factores o los elementos que tiene la teoría del caso, que es el fáctico, el jurídico y el probatorio. Ese aspecto es muy importante debido a que se requiere precisamente que exista como un presupuesto, una versión verosímil de lo que se pretende probar, para que los testigos en consecuencia no pierdan tampoco este tipo de credibilidad. El segundo capítulo se trata de un aspecto también muy importante donde ya entra al terreno de la psicología del testimonio y nos habla de la importancia de la psicología, la psicología jurídica, la psicología forense, desde luego, la diferencia entre la memoria de sucesos y sucesos de personas o memoria y sucesos de las personas, donde tiene que haber una capacidad cognitiva que es la percepción, la atención y la memoria. Eventualmente nos habla del tipo de memoria que es a corto plazo, a largo plazo, la semántica y la que destacó como episódica, que es la que generalmente tiene que ver con las personas que vivieron un hecho y que lo van a narrar ante el órgano jurisdiccional. Nos habla también del interrogatorio en el capítulo 3, la forma en que se hace, y finalmente del contrainterrogatorio, una institución bastante olvidada en el sentido propio de que somos muy buenos interrogadores en México porque estamos habituados al sistema mixto, pero el contrainterrogatorio todavía estamos un poco en pañales, toda la nación, estamos aprendiendo porque no es un panorama que sea muy manejable en la actualidad. Se está empezando a explorar de una manera muy importante, pero todavía estamos en miras de ello. Pero déjenme traer a colación ya en el punto ya no estructural, sino fundamental o esencial de la obra. ¿Por qué es tan importante? La Suprema Corte estableció que hay 2 corrientes en la valoración testimonial. Primeramente, lo que tiene que ver con el aspecto de inmediación o el principio o el derecho de inmediación, donde el juzgador va a apreciar directamente al testigo de manera presencial, de manera directa, y se va a fijar en una primera corriente. Hablemos de una doble corriente de valoración de testimonial según la Corte y la doctrina
del sistema penal acusatorio, que es la primera corriente que da una importancia bastante trascendental a los componentes paralingüísticos. Los componentes paralingüísticos son realmente una serie de elementos que acompañan a las palabras del declarante, lo que expresa, ya no tanto el contenido, sino la forma. Esto es, se vincula con el manejo del tono, el volumen, la propia voz, las pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas o sonrojo, que son apreciados por el juez directamente. Y en este aspecto, el punto central radica en que estos elementos son valorados por el juez, según esta primera corriente, donde se advierte precisamente que puede adoptar una posición el juzgador a partir de lo que está apreciando. Por otro lado, también habrá otro aspecto muy importante, que será aquel que tiene que ver con el contenido. Esto es, este otro sector de la doctrina controvierte la utilidad descrita en la mediación para decir que si valoramos subjetivamente a un testigo, podremos incurrir en cuestiones arbitrarias. Y entonces lo que lleva es que solamente lo que importa es el contenido. La Suprema Corte hizo esta doble valoración, esta conjunción de las dos corrientes al respecto, y determinó que efectivamente no tiene por qué reñir un componente paralingüístico con una cuestión de contenido. Me explico de una manera y que es algo muy importante que maneje el libro. En este aspecto muy importante, el componente paralingüístico tiene que ver precisamente en cuestiones que sean lógicamente subjetivas, pero apreciadas de una manera también objetiva. Esto es, vamos a olvidarnos primeramente de aspectos arbitrarios o completamente subjetivos, como por ejemplo la programación neurolingüística, que decían que si una persona voltea a la derecha está mintiendo y que si a la izquierda lo está siendo honesta. Son estas configuraciones paralingüísticas, se llaman en el argot doctrinal PNL, que no son correctas, no están demostradas. Un estudio de la Universidad de Edimburgo demostró que este aspecto no es correcto, porque tiene que ver con muchas cuestiones si una persona voltea hacia un lado o hacia otro. Puede ser, por ejemplo, incluso si es diestro, si es zurdo, si tiene una historia de vida diferente, una cultura, una cuestión también de educacional. Entonces, esos aspectos no son exactos. Entonces, la Suprema Corte indica que este aspecto tan subjetivo debe abandonarse, pero sí se pueden tomar en cuenta aspectos que tienen que ver con su credibilidad, esto es, con titubeos, pausas, si se sonroja, si se pone nervioso, si voltea a ver al abogado. Ese es el primer elemento paralingüístico. Y el segundo es precisamente el que este libro desarrolla a profundidad de una manera muy fácil de leer, que es precisamente lo relativo a las personas. ¿Qué tiene que ver una persona en particular, un testigo? Si es un niño, si es un adulto, si es una persona que no logra ver de lejos, que no oye bien, que no recuerda, que hay factores que pueden distraerlo como el dolor, que hay factores que también pueden distraerlo como que no tiene atención o tiene una memoria a largo plazo muy decadente. Entre estos aspectos son temas que se valoran en el libro y que entonces eventualmente nos va a llevar precisamente a poder conjugar estas dos cuestiones, apreciar al testigo en lo concreto, en cómo se conduce la producción de la prueba, es esto, y lo otro es la forma o lo que dice en cuanto al contenido. Voy a poner un ejemplo al respecto de cómo precisamente lo aterriza este libro, y este ejemplo que pongo es personal de lo que viví en audiencia. Nosotros como juzgadores al receptar un testimonio, tenemos dos vertientes, lo que estamos viendo como producción de la prueba y segundo, su contenido. Había una persona que había dicho que había sido torturada, que le habían golpeado, no se apreciaba que los golpes eran en lugares donde no se podía evidenciar, pero decían ni siquiera me dejaban ir al baño y tuve que hacer mis necesidades en la galera. Entonces, un aspecto muy importante para poder percibir como elemento paralingüístico era precisamente que cuando la persona se presentó a la sala de audiencias, olía a excremento. Ese aspecto es bastante importante porque entonces son factores que no se ven en el video y son parámetros que se toman en cuenta para poder valorar la prueba. Y el otro es precisamente qué es lo que indica el propio testigo, si es coherente, si es congruente, si tiene una verosimilitud lo que está diciendo,
si puede ser posible lo que está diciendo, si tiene un factor que pudo tener una buena percepción auditiva, visual, entre otros aspectos. Entonces, este libro, para cerrar mi intervención, desarrolla aspectos muy importantes, abandonados incluso en ocasiones por el juzgador, que recepta la información y casi como una cuestión natural valora la prueba, pero este libro lleva paso a paso cómo es que se tiene que tomar en cuenta factores tan importantes como precisamente la persona si estaba en el momento en que receptó los hechos, si tenía una cuestión orgánica, por ejemplo, visual o auditiva correcta, si estaba poniendo atención, si es una persona que pudo ver los hechos, por ejemplo, no es igual a un niño que a un adulto mayor, eso lo maneja muy bien el libro, o aspectos que tienen que ver en cómo se tiene que interrogar y contrainterrogar al testigo a partir de estas vertientes. Efectivamente habla de la manera en cómo se debe contrainterrogar, una cuestión, como ya se indicó, muy abandonada al respecto por la operatividad, porque apenas estamos emergiendo en ella, pero lo que es muy importante es que precisamente hace una aclaración muy eficiente, muy clara en el sentido de que la propia psicología del testimonio es la memoria del propio testigo, que tanto puede darnos credibilidad a partir de lo que nos exponga de forma congruente y también coherente. Sería mi primera intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias al magistrado Iván Aarón Ceferín Hernández. Le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Gonzalo Rúa para sus comentarios. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Como mencionaba al inicio de la presentación, para mí es un honor siempre que me invitan a presentar un libro, así que Enrique, desde ya te agradezco públicamente por esta oportunidad de dialogar con todos ustedes, con la comunidad de INDECAG, con México, país al que le tengo sumo cariño, con los que he trabajado mucho tiempo. A mí me gustaría enfocar la obra de Enrique en un contexto latinoamericano. Las obras ocurren, se escriben, se piensan en un tiempo. Y el tiempo que está pensada esta obra es un tiempo que está necesitando un nuevo corpus teórico. Como todos saben, el proceso penal, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, ha entrado en crisis hace 30 años y es una crisis de orden constitucional. Esto es, todos nuestros países, México, Argentina, todos los países de Latinoamérica, han tenido una visión constitucional anglosajona, con una visión de valores republicanos y que estos impactan en el sistema de justicia, en el sistema de justicia penal. Sin embargo, por las crisis iniciales, por las crisis sociales, por las guerras civiles de nuestros países, fue muy difícil poder dictar normas procesales acordes a ese bloque constitucional. Recién en los últimos 30 años, con la vuelta a la democracia en América Latina, con la aprobación de los tratados y de las convenciones, se ha generado una nueva oleada de reformas que intentan establecer finalmente el sistema adversarial en México y en toda Latinoamérica. Claro que esa tarea de establecer un sistema adversarial no se efectúa de la noche a la mañana, un código procesal penal no genera el cambio de las prácticas. ¿Y qué ocurre en el medio? Ocurre que nos encontramos en un duelo de prácticas entre las viejas formas de procesar los casos apuntados hacia un sistema poco pensante, con jueces muy metidos en el conflicto, hacia las prácticas que empiezan a erosionar esas viejas prácticas y empieza a ingresar una lógica adversarial. En ese campo político es donde confluyen normas de uno y otro credo, donde ambas prácticas se observan a diario y que es necesario empezar a construir un nuevo corpus teórico. Esto es, de alguna manera, vamos a lograr salir, lo que decía Merton, de la incapacidad adiestrada, esta idea de, por más que nos esforcemos en generar cambios, pareciera ser que tenemos una incapacidad adiestrada que rápidamente volvemos a las viejas prácticas. Para poder vencer el modelo inquisitivo que está impregnado en todo el sistema, como menciona Alberto Binder, es necesario tener un nuevo corpus teórico, una nueva manera de repensar el derecho penal.
La obra de Enrique claramente se posiciona en ese nuevo corpus teórico y desde la visión de una pregunta inicial, que es si cambian las prácticas, si el rol del juez se ha modificado, si el rol de las partes ahora es un rol muy activo en la construcción de un relato persuasivo, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a hacernos cargo de los problemas que tiene la prueba testimonial. Claro que los problemas que tenía la prueba testimonial históricamente han quedado fuera de discusión y fuera de contexto. Cuando uno revisa autores clásicos del derecho procesal o del derecho probatorio, como pueden ser Mittermeier, Gorb y cualquier otro autor de mediados del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, ve que la discusión de la prueba testimonial estaba basada prácticamente en la valoración de la prueba por el estatus social del testigo. Habiendo vencido esa discusión, surgen nuevas discusiones. ¿Cómo valoramos la prueba? Y antes de valorar la prueba, ¿cómo planificamos la construcción de un relato persuasivo? Sobre ese punto sabemos que la prueba testimonial tiene enormes dificultades al momento de planificarla, ejecutarla y valorarla. Sabemos que tenemos grandes inconvenientes desde las palabras que utiliza un testigo y cómo deben ser interpretadas. Tenemos inconvenientes en cómo un testigo interpreta los hechos, y me hago referencia a los prejuicios, a los sesgos que todos nosotros tenemos y que un testigo los puede estar utilizando sin que lo advirtamos al momento de declarar. Pero sobre todo la falibilidad de la memoria, que es donde Enrique asienta mayormente su tesis y su trabajo. El autor nos convoca y nos alerta sobre la importancia de la psicología del testimonio, no solo desde un bloque teórico, sino llevándolo a la práctica con ejemplos claros y concretos. Así, mientras vamos avanzando por las páginas de su libro, vamos viendo cuáles son cada uno de los inconvenientes que tenemos al momento de observar los hechos, al momento de poder recrear en la memoria lo que hemos observado y poder planificarlo y expresarlo. Como bien dice el autor, la memoria se desvanece con el tiempo. Entonces es preciso que esos conocimientos que otros autores, al igual que Enrique, han trabajado respecto de cómo codificamos, cómo retenemos y cómo de alguna manera recuperamos esa información, es necesario empezar a planificar. Y básicamente es necesario empezar a planificar esa información porque, en palabras de Tarufo, un caso no se gana con la determinación de los hechos principales, es decir, aquellos hechos que están vinculados precisamente a la hipótesis planteada por la acusación o la hipótesis planteada por la defensa, sino que es necesario contar con lo que Tarufo menciona, hechos secundarios. Esto es, aquellos hechos o aquellas proposiciones fácticas o relatos que le dan mayor credibilidad al relato. Esto es, si el testigo no recuerda algún suceso, si el testigo tuvo inconvenientes en observar algún punto, ¿es creíble o no? Será tarea en el examen directo de quien tenga ese testigo de poder trabajar los problemas de la memoria y fortalecer la credibilidad para construir una planificación adecuada y un relato que resulte creíble. O por el contrario, si es un testigo de la contraparte, trabajar sobre esos puntos vinculados a cómo codificamos y cómo recuperamos la información para poder dar cuenta de la falta de credibilidad de un testimonio precisamente por esos hechos secundarios que rodean al hecho principal. El litigio, lejos de lo que ocurría en el sistema escrito y también bastante alejado ya a medida que vamos perfeccionando el litigio de los viejos sistemas mixtos que provienen de Europa continental, empieza a ser muy exigente con los litigantes. Un fiscal, un defensor no puede presentarse a juicio oral si no tiene estudiado el caso, si no tiene decidido cómo va a narrar cada uno de los relatos, y resulta cuanto menos hipócrita o cuanto menos irresponsable
pretender narrar un relato si no tenemos conocimiento sobre la memoria, su falibilidad, cómo codificamos y cómo recuperamos la información. Para ello es necesario dar un paso más vinculado a la teoría del caso, es necesario empezar a planificar cada una de las pruebas que tenemos en el juicio oral. Para cerrar esta primera intervención, me gustaría unas palabras sobre Enrique. A Enrique lo conozco ya hace muchos años, hemos coincidido en por lo menos 2 actividades académicas que recuerde. Hemos tenido la posibilidad no solo de compartir aulas, sino también compartir diálogos, almuerzos, poder conversar sobre distintos temas y preocupaciones vinculados al mundo jurídico y académico. Yo definiría a Enrique como una mente curiosa. Uno de los puntos fundamentales de la construcción del conocimiento es la curiosidad. La curiosidad por saber, la curiosidad por avanzar, la curiosidad por generar cambios. Mencionaba que estamos transitando toda nuestra generación una etapa de transición, una etapa de el abandono de los viejos modelos europeos continentales por un modelo mucho más republicano y mucho más acorde a los principios que están regulados en las convenciones, en los tratados y en nuestras constituciones. Y para ello es necesario estar capacitado. Enrique ha recorrido parte del continente, ha recorrido también Europa buscando esa capacitación, preocupado por la mejora de los sistemas, hasta incluso por las palabras que él nos menciona, diría yo, despreocupándose un poco del descanso y de la salud y avanzando por esa necesidad de cambiar sistemas. Enrique nos regala con su experiencia en litigio una nueva visión para analizar los exámenes directos y contraexámenes de los testigos en el juicio oral. Como me gusta mencionar a mí, no creo en la visión teórica sin un anclaje práctico. Creo que eso nos vuelve tecnócratas, como así tampoco creo que podamos construir una visión práctica sin tener un debido anclaje en el bloque teórico. Ese doble baremo de tener experiencia, de compartir experiencia sin abandonar el bloque teórico es lo que nos entrega Enrique en su libro La psicología del testimonio. Creo que es un gran acierto el tema, puesto que sin abandonar la idea de litigio nos agrega un bloque teórico para volver a redefinir y discutir cómo interrogamos en la práctica cotidiana a los testigos, cómo los contraexaminamos y nos muestra un camino para seguir avanzando. Así que gracias, Enrique, por esta obra. Muchísimas gracias al doctor Gonzalo Rúa. Vamos a los comentarios con el doctor René Uribe Manríquez. Por favor, doctor, esta será la última intervención de los comentarios individuales y después tendremos la ronda de intercambio. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues reiterar que para mí es un honor estar en esta presentación y bueno, Enrique, sabes el gran aprecio que te tengo, a tu padre también, que pues, he tenido el gusto de compartir también espacios académicos con tu padre y bueno, pues lo que se hereda no se hurta, ¿no? Y esta es una muestra que nos das de pues la capacidad que tienes, como ya lo resaltaban Gonzalo e Iván, pues de unir estas cuestiones teóricas y prácticas, ¿no? En donde nos alejamos del mero discurso teórico, ¿no? En donde, bueno, pues claro, nos podemos abstraer dentro de las cuestiones meramente teóricas y dejarlo como un buen discurso o un discurso lucidor, pero tú te has atrevido, y aquí creo que aquí se nota la valentía de la que hablaba el magistrado Iván. Perdón que los tuteé, pero me sale muy natural, ¿no? Pero como lo hace el magistrado Iván, en donde te atreves a compaginar las cuestiones teóricas con las prácticas. Y aquí viene, creo que la capacidad de rendimiento de este gran libro sobre psicología del testimonio y su aplicación al interrogatorio y contrainterrogatorio en México. Porque tú te atreviste, yo bien, cuando leía tu libro dije, la verdad es que no lo vio con ánimo mercantilista el querido Enrique. ¿Por qué?
porque bien pudiste haber hecho un libro sobre técnicas de litigación, otro libro sobre proceso penal acusatorio mexicano y un libro sobre psicología del testimonio. Entonces, a mí me gusta que hayas hecho este ejercicio, que te hayas atrevido a hacer este ejercicio, porque, insisto, aquí se encuentra la capacidad de rendimiento de lo que Gonzalo decía, que es generar un nuevo corpus teórico, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir a la ciencia procesal específica que necesitamos? Creo que una de las cuestiones en todo el proceso de implementación de los sistemas acusatorios en Latinoamérica me parece que adoleció de análisis de carácter epistémico al momento de elaborar nuestras legislaciones. Y eso se ve y me parece que es un fantasma continuo que encontramos nosotros en tu obra, y es las críticas que tú haces, que a mí me parecen de una manera, como continua, con una solución de continuidad que solamente al lector avesado o el lector que ponga una verdadera atención y que tenga, como yo sugiero que se haga, que leer 2 o 3 veces tu libro, se va a dar cuenta de esas áreas de oportunidad que podemos encontrar en tu obra. Y yo solamente voy a decir unas dentro del tiempo que tenemos. Primero, tú marcaste una cuestión que a mí me parece muy importante, que yo comparto totalmente, porque yo así lo he venido haciendo desde el 2014 con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que uno de los ejes fundamentales de dificultad que encontramos en la práctica jurídica, los operadores jurídicos, es la distinción entre dato, medio y prueba. Creo que ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en la práctica. Tú lo dejas ver en tu obra porque tratas de esclarecer, y a mí me parece que lo haces desde tu perspectiva, cuál es la distinción sustancial entre el dato, medio y prueba. Porque no es solamente un discurso diferenciador de acuerdo al momento procesal, ¿eh? No, yo creo que en esta construcción del nuevo corpus teórico del que nos hablaba Gonzalo, es identificar la distinción sustancial entre dato, medio y prueba. Y la distinción sustancial no se encuentra por la etapa, sino se encuentra por el elemento a acreditar con cada uno de ellos. Porque nosotros lo que estamos haciendo y lo que estamos logrando es una distinción falaz. Disculpa, me voy a dar un dato así sin tener una estadística concreta, pero yo me permito decir que el 90% de los alumnos en México, que les preguntamos cuál es la distinción entre dato, medio y prueba, la distinción sustancial, que es a la que me estoy refiriendo, es el momento procesal en que se utiliza. Y claro, el momento procesal en que se utiliza cada uno de estos puede ser coincidente, pero no necesario. ¿Podemos utilizar dato de prueba en el juicio? ¿De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales Mexicano? Sí. ¿Podemos desahogar medio de prueba fuera de la intermedia? ¿De acuerdo al Código Nacional? Sí. ¿Tenemos desahogo previo de prueba? Claro que sí. Entonces, no necesariamente tenemos que hacer. Y a mí me parece que tu obra tiene esta ganancia, en donde de manera propositiva y anclado con la práctica estás haciendo estas distinciones. Segundo punto que a mí me parece importante y a desarrollar, y por eso a mí me encantó tu obra, es también una cuestión importante de, oye, y creo que solamente para la segunda edición, que seguramente va a ser necesaria muy rápido, mi querido Enrique, es incorporar esta cuestión. ¿Cómo entendemos el hecho que la ley señala como delito? Porque es una noción que incorporamos en la Constitución, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero tenemos la dificultad de encontrar cuáles son los elementos sustanciales del denominado hecho que la ley señala como delito. Y como tantos operadores jurídicos tenemos la dificultad de identificarlos. Y aquí tenemos un problema de lenguaje entonces, porque el defensor, el fiscal y el juez pueden estar hablando de cuestiones y de elementos totalmente distintos. Y esto lo vemos y vemos que sucede en la práctica. Y tú incorporas un elemento que a mí me parece esencial para empezar a hacer esta distinción y una construcción de un nuevo corpus teórico. ¿Sabes cuál es? La clasificación jurídica preliminar. Y tú insistes y hablas de esta clasificación jurídica preliminar, que al menos normativamente sí nos permite identificar elementos mínimos básicos para la teoría que tú además posicionas como esencial del Ministerio Público, ¿no? Que es tipo penal que se atribuye, grados de ejecución, formas de intervención y naturaleza dolosa culposa del hecho, ¿no?
que eso podría constituirse en elementos mínimos básicos que nos pudiera permitir decir que tenemos indiciariamente un hecho que la ley señala como delito. Esto lo he encontrado en tu libro y yo no puedo estar más de acuerdo porque es una cuestión que yo también he venido sosteniendo. Tercer cuestión, y con esto me callo porque a mí lo que me interesa es provocar la discusión que podamos tener en torno a estos elementos y que también los estándares, ¿no? Los famosos estándares de prueba de los que tanto hablamos, pero que estamos teniendo problemas en conceptualizar y en entender. Otra cuestión también que me parece debemos de poner en la mesa, de analizar, y que tu libro es un instrumento altamente efectivo para esta discusión, es que, miren, tradicionalmente hemos dicho que el estándar de prueba es el más allá de toda duda razonable. Y a mí me parece que hay un error de conceptualización en él porque no estamos tomando en cuenta la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. En realidad, el estándar de prueba es la convicción de culpabilidad. Ojo, no me estoy metiendo en el problema de cómo vamos a conceptualizar la convicción, que ese es uno de los grandes problemas que se están discutiendo y tú te has formado en Girona, que es qué contenido le vamos a dar a la convicción. ¿La convicción la vamos a entender como un ente subjetivo, meramente subjetivo? ¿O podríamos generar convenciones lingüísticas que nos permitan decir que al hablar de convicción de culpabilidad es que existan suficientes elementos de prueba que nos permitan decir que sucedió un hecho? Y creo que así lo podríamos solucionar. O sería una propuesta de solución, ¿no? Entonces, claro, cuando incorporamos estas cuestiones, vemos la Constitución, claro, la Constitución y el Código Nacional son claros. Convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable. Y tendríamos que entonces analizar desde el punto de vista argumentativo la utilidad de hablar de duda razonable como estándar de culpabilidad. Porque en caso de duda, se debe absolver. Entonces no podríamos fijarlo como el estándar de condena, sino sería la convicción de culpabilidad. Siempre y cuando, dice la Constitución del Código Nacional, o creo que así lo tendríamos que interpretar, no exista duda. Duda razonable. Entonces, a mí me parece que estos tres ejes, ¿no? En la parte procesal, si me permiten llamarle así, en la parte procesal de tu libro, son cuestiones que abren la posibilidad de una discusión para generar esta palabra, yo la retomé ahora como lo dijo Gonzalo, este nuevo corpus teórico que necesitamos en Latinoamérica. Y una última cuestión que quiero hablar, ¿no? Cuando tú incorporas el discurso sobre la psicología del testimonio, mire, aquí tenemos a Gonzalo, tenemos a Iván, la verdad es que sería muy aventura, y además, pues Iván, que es un ícono de la práctica procesal judicial en nuestro país, pues ya él lo sabrá mejor, pero hay una cuestión que tenemos que entender sobre la psicología del testimonio. La psicología del testimonio no se convierte en un discurso que los órganos de toma de decisión adquieren para justificar su toma de decisiones, porque al fin y al cabo caeríamos en subjetivismos. Yo no puedo compartir la idea, y que, por ejemplo, Iván bien sabe que existen este tipo de ideas, de que la psicología del testimonio es un discurso que todo aquel juzgador que lo conozca lo puede incorporar al momento de valorar la prueba. Es conocimiento científico. Y si se trata de conocimiento científico, es un instrumental que las partes le deben de dar para poderlo incorporar en su discurso y poder valorarlo. Pero si no, estaríamos, como ha habido algunas resoluciones aisladas en ese sentido, bueno, es que si el juzgador conoce de psicología del testimonio, que entonces incorpore sus conocimientos de psicología del testimonio en la valoración. A mí me parece que incluso eso vulnera el contradictorio y la igualdad de partes, porque es información que está incorporando, ¿sí?, el juez sin que las partes hayan llevado esa información o hayan incorporado esa información dentro del proceso. Entonces me parece que hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de estas cuestiones, porque se ha convertido en un discurso fácil hablar de la psicología del testimonio, pero creo que no lo hemos entendido. Se trata de conocimiento experto y como tal debe de ser tratado e incorporado, porque si no, ¿no? Imagínense aquel órgano de toma de decisión, como a mí me gusta llamarlo, porque no solamente los jueces toman decisiones, también en el ámbito administrativo las autoridades toman decisiones y que tienen que fundar y motivar.
Entonces, estos órganos de toma de decisión, imagínense que un órgano de toma de decisión, yo me considero experto en psicología del testimonio. ¿Por qué? Porque leí a Margarita Dijés, a Juliana Mazzoni, y por ahí encontré en internet 2 o 3 videos de alguien hablando de psicología del testimonio. Por lo tanto, al momento de valorar, yo lo incorporo. ¿Por qué? Porque soy experto en psicología del testimonio, porque yo lo creo. Ahí creo que tengo un problema cuando tenemos que hacer ese tipo de cuestiones. ¿Y cómo tenemos que identificar? Y me parece que si yo pudiera decir, oye René, si algún alumno me preguntara, oye René, ¿tienes algún libro que me recomiendes de introducción a la psicología del testimonio? Sin duda le digo que es tu libro, porque das los suficientes elementos iniciales para todo aquel que quiera conocer de psicología del testimonio. Y empezar a hacer las distinciones, ¿no? De no hablar genéricamente de psicología del testimonio. ¿Por qué? Porque es una relación compleja la psicología del testimonio. ¿Y qué tenemos que identificar? A la persona que miente sabiendo que miente, a la persona que miente creyendo que dice la verdad. Y tenemos que empezar a generar diferentes variables en torno a la psicología del testimonio y su utilidad. Entonces, Enrique, y para cerrar, para no pasarme más del tiempo que me ha sido concedido, yo te felicito porque creo que has logrado una gran obra, una obra que si bien surgió de unas circunstancias muy particulares, ¿no? Que tú nos expresaste ahora y que también nos las expresas en el libro, ambos resultados son felices. Uno, que estás aquí el día de hoy con nosotros presentándonos tu obra y que estás bien, ¿no? Y otro, que le regalas al público latinoamericano y al público interesado en cuestiones de proceso penal, en cuestiones de prueba, en cuestiones de psicología del testimonio, procesos de memoria, valoración de la prueba, nos regalas una obra que nos es muy útil, que nos era muy necesaria y que además yo espero que además toda la gente que nos está viendo hablaba yo con dos queridos amigos a los que les mando saludos, Baldomero Mendoza, que también es profesor de INDECAG, y Humberto Ayala, que también es un querido amigo, y estaba hablando con ellos. Bueno, claro, hay que empezar a generar crítica, ¿no? Y estos desarrollos como el que tú has logrado empiezan a permitirnos discutir, generar y llegar, insisto, a ese nuevo corpus teórico tan necesario para todos nosotros. Muchas gracias y felicidades, querido Enrique. Muchísimas gracias. Estos son los comentarios de mi querido René Uribe Manríquez. Y bueno, el doctor Enrique Baeza quiere hacer comentarios respecto del análisis que han hecho de su obra los doctores. Adelante, Enrique, por favor. Muchas gracias, maestra. Pues muchísimas gracias a los tres nuevamente por estar aquí presente, por sus comentarios, por honrarme en recibir mi obra hasta sus lugares, Hidalgo, hasta donde se encuentra el magistrado Seferín y hasta Argentina. Como bien dice el profesor René Uribe, creo que es muy importante la crítica y esto nos va a ayudar a todos a crecer precisamente en este sistema acusatorio. Primero quisiera retomar un poquito las palabras del doctor Iván Seferín, quien hace referencia a la valoración de la prueba, de quien pues todos conocemos la magnífica obra que tiene el doctor de la prueba libre y lógica, que también sirvió para poder escribir pues este trabajo, ¿no? Que se convirtió en la obra que estamos presentando el día de hoy. Yo lo que considero en esta obra es precisamente, como bien dice el profesor René, que estos factores de los cuales habla la psicología del testimonio tienen que ser conocedores de todos los operadores jurídicos, en particular de todos los fiscales, defensores, asesores jurídicos, porque somos los primeros que vamos a recuperar la información, vamos a ser las primeras personas que vamos a tener contacto con los órganos de prueba. Así que si nosotros como partes procesales no conocemos cuáles son aquellos factores que pueden impactar en un testimonio, porque bien lo decía el profesor René, o sea, puede haber testigos que mientan y saben que mientan, pero puede haber testigos que mienten, pero realmente están diciendo la verdad. Y ahí es donde entra una diferencia importante entre lo que es la fiabilidad y lo que es la exactitud de un testimonio. Así que creo que no solamente es importante para las partes procesales. Yo lo que propongo precisamente en la obra, para que sea pues objeto de crítica y generemos lo que dice el profesor Gonzalo Rúa, es que todos estos factores que vienen en el capítulo segundo, nosotros los aterricemos como líneas de interrogatorio y de contrainterrogatorio. Esa es mi propuesta, de alguna manera decirle a los operadores que tienen que realizar algún checklist para que puedan darle credibilidad o restarle credibilidad a un testimonio.
Ejemplo, si nosotros estamos ante un caso práctico, nosotros podemos identificar, por ejemplo, algunos factores del suceso, como puede ser la distancia a la cual se percibió el mismo, los factores de luminosidad, por ejemplo, si el hecho fue violento o no, si quien percibió ese hecho es un menor de edad o es un adulto, la ansiedad que tenía esa persona, si tiene alguna expectativa de haber visto determinado suceso. Si nosotros incluimos estos factores en nuestras líneas de preguntas, como bien también lo ejemplifica el profesor Gonzalo en sus libros, que para todos pues son realmente oro y nos han enseñado a toda Latinoamérica, cómo poder utilizar estos factores como líneas de preguntas para fortalecer, digo yo, a nuestros testigos. Y también, pues hacerlo a través del contrainterrogatorio, identificar en cada caso concreto o en particular en cada testimonio cuáles son los factores que pueden incidir en el mismo. ¿Por qué? Porque los lectores no van a encontrar en un caso concreto todos aquellos factores. Habrá uno, habrá dos, habrá tres. Ya dependerá de la estrategia, la dinámica y la experiencia de cada quien de poder identificar esas líneas de preguntas para restarle credibilidad al contrainterrogatorio. Pero como dice el profesor René, nosotros tenemos que hacerlo valer en nuestros interrogatorios o en la práctica de la prueba. ¿Para qué? Para que los órganos jurisdiccionales, como el doctor Iván aquí presente, pues tenga argumentos para poder valorar la prueba o no. Creo que es muy importante lo que decían, porque no solamente basta con leer un libro de psicología o tener un curso de psicología, etcétera. Creo que hay que adentrarnos más en ello. De hecho, ya la Corte pues ha establecido ahí algunos criterios. Por eso es que a mí me interesó muchísimo este tema, porque realmente no es algo sumamente teórico, sino realmente ya en México existen algunos criterios donde ya se ha valorado desde un dato de prueba hasta una prueba testimonial aplicando ciertos criterios, y son algunos de las resoluciones que menciono al final de la obra, que son como anexos con una breve explicación de qué es lo que han resuelto nuestros tribunales. Tomando, por ejemplo, el amparo en revisión 3797 diagonal 2014. ¿Qué es lo que nos dice este amparo en revisión? En esencia, hace una diferencia muy importante en un caso de abuso sexual, donde la Corte señala cómo se debe de tomar o recabar la información de un testigo a través de una entrevista investigativa, donde debe de aportar o estar un perito o una persona experta en psicología. ¿Para qué? Para poder recuperar la información de la memoria del testigo. Y otra cuestión es, por ejemplo, ya después de la práctica de la prueba, ya ante un órgano jurisdiccional, existe la posibilidad de que los operadores oferten una pericial en psicología del testimonio. ¿Para qué? Para que pueda valorar ese testimonio previo que se ha recabado en etapas preliminares. Y con eso poder darle argumentos al juzgador para valorar o restarle valor a un testimonio. Algo muy importante también es que nosotros, como operadores, tenemos que hacerlo valer, y yo en lo personal lo he querido implementar, lo he querido hacer valer ya de unos años para acá, en los alegatos de clausura. Precisamente producirlo durante la práctica de la prueba, pero al final en los alegatos de clausura es donde nosotros tenemos que hacer mención, como digo yo, de ese checklist para decirle al juzgador: señoría, usted estuvo ante un testigo que estuvo tal día, estuvo tal hora, recordó precisamente los hechos, percibió el hecho a tal distancia, no se encontraba sujeto a drogas, no tenía algún problema, por ejemplo, visual, etcétera. Entonces, ¿eso qué hace? Que sea creíble su testimonio para hacer la valoración del mismo. Retomando también lo que dice el profesor Gonzalo de la prueba testimonial, precisamente es lo que yo me he encontrado en la práctica desde mi perspectiva como fiscal. La prueba testimonial tiene muchísimos problemas, y la prueba, o más bien el dato de prueba más importante que se tiene desde mi óptica, que es pues realmente poder construir un hecho y hacer un hecho creíble, verosímil, como bien decían, y presentarlo ante un órgano jurisdiccional, realmente es una tarea complicada. Por eso es que también la intención de esta obra es precisamente darle a mis colegas, a los fiscales, precisamente algún elemento, una aportación para que los incluyan durante toda la investigación que ellos desarrollan. ¿Por qué? Porque realmente creo que la fiscalía es un ente muy importante, y también depende de nosotros que realmente pues disminuya esa impunidad y que nosotros le demos una solución realmente a las víctimas de este país, ¿no? Que tanto lo necesitan. Así que creo que esta obra precisamente pretende eso, mostrarles la falibilidad que tiene el testimonio, cómo debemos de cubrirlo, y precisamente darle esos elementos al juzgador, porque dice el profesor René,
pues si no va a ser una decisión arbitraria. Creo que el doctor Seferín, sin haber escuchado práctica de la prueba, un alegato de clausura, creo que iría más allá de sus funciones, que él retome toda esta información porque a lo mejor estuvo en esta charla o pues ya leyó algunos libros y sería una decisión que sería eminentemente subjetiva. Así que esa sería mi intervención. Muchísimas gracias, mi querido Enrique. No sé si de los doctores quisieran hacer algún comentario respecto de lo que se ha estado dilucidando el día de hoy. Doctor René de la Rúa, el doctor Iván, o de los comentarios ahorita finales vertidos por mi querido Enrique. Perdón, maestra, quisiera hacer solamente un pequeño uso de la voz. ¿Sí me escucha? Sí, sí, doctor. Gracias. Solamente, de hecho, es como para adicionar un punto importante que tanto el doctor Gonzalo Rúa como el doctor René Uribe y sobre todo el doctor Baeza han indicado, han enfatizado. Hay algo muy importante cuando una persona que tiene la práctica cotidiana, la práctica realmente de muchos años en el sistema penal acusatorio, decide escribir un libro. En este caso, he tenido al doctor Enrique Baeza en audiencia. Les puedo decir con una gran objetividad que es de los mejores contrainterrogadores que yo conozco. Es una persona que maneja precisamente el interrogatorio, pero sobre todo lo difícil que es el contrainterrogatorio de una manera realmente eximia. Y aterrizar esa práctica en un libro es realmente oro. Y déjenme solamente plantear un punto rapidísimo con relación a un tema que me llamó mucho la atención de su libro, que está en la página 213, que habla de la afectación de la exactitud de un testimonio, que fue la última parte que dijo el doctor Baeza, que pueden ser factores de suceso, distancia, perspectiva y factores orgánicos como visuales o auditivos, y también incluso de entrenamiento o incluso de narcóticos. ¿Por qué digo esto? Porque en el libro van a encontrar diferentes cuestiones de cómo se aterriza la práctica y voy a leer rapidísimo un aspecto que hace alusión a un contrainterrogatorio. Es un testigo que está reconociendo a una persona sin temor a equivocarse como la responsable del evento. El doctor Baeza nos hace una transcripción de lo que él considera es un caso real y nos dice que le pregunta la fiscalía, la defensa, corrijo, al testigo que es de cargo, que dice que usted reconoció a la persona, ¿verdad? Y dice, sí, lo reconocí en un álbum de fotografía y en un reconocimiento de fila de personas. Sin embargo, usted refirió que ese día acudió a comprar una dosis de crack, ¿verdad? Sí, pero solamente para mi consumo. Ese día del ataque estaba muy oscuro, ¿cierto? Sí, poco claro. El ataque fue en un pasillo del departamento, ¿cierto? Sí, en el pasillo. No hay ventanas, ¿verdad? No. No hay iluminación, ¿cierto? No. En el pasillo no hay lámparas tampoco, ¿verdad? Tampoco. Y además, el día del ataque usted fue atacada por la espalda, ¿verdad? Es cierto. Es decir, está aterrizando en la práctica lo relativo a que ni siquiera se requiere tener como decía el doctor René Uribe, el juzgador que de alguna manera traiga conocimientos científicos de psicología o que se considere psicólogo para poder evaluar una cuestión así es un desacierto. Entonces, en este panorama, precisamente lo que trae este interrogatorio y contrainterrogatorio en todo el libro es la forma en que, sin siquiera tener un factor de conocimientos profesionales en psicología a profundidad, la simple valoración lógica nos lleva a que a través de este tipo de ejercicios, todos los panoramas que va aterrizando capítulo por capítulo lo llevan precisamente a esta práctica. Entonces, solamente porque este aspecto me faltó enfatizarlo, el hecho de que en la práctica en el libro tengamos aspectos prácticos que nos puedan definir este tipo de intervención bajo lo que está explicando es algo muy valioso. Entonces, nuevamente, felicidades, doctor Enrique, por esta obra. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Gonzalo, adelante, por favor.
Bueno, quiero aprovechar también esta oportunidad por algunos temas que se fueron mencionando y me parecen muy interesantes. Me parece que también en este momento de discusión y de bloque teórico nos enfrentamos como a dos grandes mundos que no necesariamente juegan en ligas distintas, pero sí tenemos que enfocarnos en hacia dónde tenemos que empujar ese nuevo corpus teórico. Por un lado, tenemos una preocupación muy fuerte respecto de qué es un estándar probatorio, cómo se arriba a un estándar probatorio objetivo, cómo llegamos al más allá de toda duda razonable que establece, siempre tengo mi Código Nacional de Procedimientos Penales mexicano aquí, en el que arriba, si no me equivoco, el artículo 359. Y de alguna manera la Escuela de Girona está empujando mucho hacia esos sectores, hacia esos áreas, ¿no? Pero también me parece que no tenemos que olvidar, y me parece que es previo a la discusión del estándar probatorio, que es algo muy complejo de trabajar, muy complejo de trabajar desde el bloque teórico, y que sí es un tema que hay que avanzar, obviamente, es el tema del litigio. No tiene sentido discutir estándares probatorios, y acá aparece la escuela de Binder trabajando muy fuertemente estas ideas, si no tenemos calidad de litigio. Esto es, no podemos quedarnos en una discusión, si se quiere, más europeo continental, donde no hay litigio, donde todavía se mantienen jueces con potestades probatorias, donde no hay una discusión de admisibilidad probatoria y quedarnos con estándares. Debemos trabajar más fuerte lo que es admisibilidad probatoria y litigio, y en ese sentido, este libro de Enrique da en el clavo, digamos, en el sentido de empezar a trabajar para poder construir una buena decisión, en primer lugar, admisibilidad probatoria y producción probatoria. En segundo lugar, ¿cuál es el anclaje? El segundo punto que quería mencionar, que no llegué a trabajarlo, ¿cuál es el anclaje que tenemos que tener con la psicología del testimonio? ¿Hacia dónde podemos empujar la psicología del testimonio? ¿Pueden los peritos hablar sobre credibilidad de testigos? ¿Es una tarea exclusivamente del juez? Y creo que acá en psicología del testimonio tenemos que encontrar como dos grandes escenarios. Hay un escenario donde yo creo que no habría que introducirnos de manera amplia, esto es respecto de la forma en que declara el testigo, los nervios, actitudes corporales y demás, porque no tenemos todavía un conocimiento experto que pueda indicar por encima de un jurado popular o que pueda indicar por encima de un juez si un testigo dice o no dice la verdad. Los jueces profesionales todavía no tenemos prácticas arraigadas en toda la judicatura respecto de qué analizar y qué no. Cuando uno ve en el sistema de juicio por jurados, que de a poco está volviendo y regresando a América Latina, en Argentina la mayoría de los estados va teniendo juicio por jurados, uno observa las instrucciones al jurado y se da cuenta que muchas de estas preguntas que nos debiéramos hacer los jueces aparecen. ¿Cómo declaró el testigo declaró de manera solvente, tiene contradicciones, tiene autocontradicciones, hay contradicciones con otras evidencias, da explicaciones sobre lo sucedido, pero tenemos un punto que no podríamos dejar nunca, creo yo, a una prueba pericial sobre estos puntos, porque no tiene una base científica y porque es básicamente el rol del juez. Hay otro gran sector de la psicología del testimonio, y creo que con acierto Enrique también golpea fuertemente en su obra allí, que tiene que ver respecto de la psicología del testimonio para narrar una historia. Esto es, hacerme cargo de cuáles son los procesos de memoria, cuáles son los procesos de recuperación de memoria, para poder construir una narración persuasiva y que un juez, ya sea jurado popular o sea un juez profesional, pueda recibir y comprender e internalizar esos hechos que les van llegando. Porque si no están debatidos, no va a tener esa información. En segundo lugar, cómo marcar, cómo evidenciar contradicciones que tienen que ver con la psicología del testimonio, que tienen que ver con las condiciones de percepción, de luminosidad, de percepción sensorial, de estrés postraumático que está sufriendo en el momento, de velocidad en que ocurren los hechos, tal como lo menciona Enrique, y es un gran elemento para trabajar, evidenciar contradicciones. Y en tercer lugar, también para la organización judicial, la psicología del testimonio es una herramienta vital para evitar errores judiciales.
cuando uno revisa los problemas de condenas erróneas del proyecto Inocencia, se da cuenta que una gran cantidad de errores judiciales surgen de reconocimientos inválidos. Y esos reconocimientos inválidos, en la mayoría de las veces, fueron inválidos, puesto que hubo posibilidad de retroalimentarse teniendo una nueva visión del imputado, no teniendo personas que sean morfológicamente similares, permitiendo que un testigo se tome mucho tiempo para identificar quiénes son las personas que integran la rueda de reconocimiento, y de esa manera hoy sabemos que la mente se va retroalimentando y trata de buscar un paralelismo entre la imagen difusa que tiene en la mente y algunas de las personas que están. Entonces, la psicología del testimonio sí nos sirve también para esos puntos. Ese es un punto que quería marcar y que me parece que la obra de Enrique acierta al focalizarse sobre todo en la psicología del testimonio vinculado a la narración y vinculado a la posibilidad de evidenciar dificultades de percepción. Muchísimas gracias al doctor Gonzalo, y pues tenemos que cerrar con el doctor René Uribe. Gracias, Chris. Bueno, pues también decir algo más respecto al libro, que dentro de esta perspectiva que ya marcaban Iván y Gonzalo, cuenta también con un apartado, justamente en las últimas páginas, cuenta con un apartado que contiene, ¿no? Los criterios judiciales sobre psicología del testimonio en México, ¿no? Es decir, que parte de lo que hemos estado hablando aquí, que no, sería un ejercicio muy aburrido leer aquí los criterios, no, lo tienen en este libro. Hay aportes que también a mí me parecen que tienen para la segunda edición, Enrique, una gran posibilidad de desarrollo. Por ejemplo, cuando tú planteas la distinción entre memoria de sucesos y memoria de testigos, ¿no? Claro, porque, y esto lo haces por ahí de la página 167, ¿no? Bueno, pues es que hay que verificar, ¿no? Esta construcción que tú haces en relación a qué hablamos del testimonio, ¿no? Que es el dicho de una persona, porque debemos de tomar en consideración, como hace poco, no sé, la semana pasada estaba en Perú con el profesor Gabriel Righetti, que es un gran experto en estos temas. Entonces dice, bueno, es que hay que entender que se trata de recordar es una actividad subjetiva, activa y constructiva. Porque entre que capturamos la información, ¿no? Y esa formulación de declaraciones en torno a lo que nosotros estamos capturando y percibiendo, como tú lo marcas en el libro, pues ¿qué hacemos? Hacemos interpretación y se trata de actos comunicativos, ¿no? Y entonces, al entender que se trata de este tipo de actos comunicativos, bueno, tenemos que ir desarrollando, como tú bien lo haces, y justamente yo daba este ejemplo que se encuentra en la página 167, pues de entender que el testimonio, entonces mudamos del testimonio como una verdad que nos da una persona, que muchas veces todavía los órganos de toma de decisión tenemos esa idea de la expresión, se trata de la especial versión que sobre un hecho tiene una persona, ¿no? Esto incluso podría poner el criterio de sobreabundancia del testigo en duda. Cuando un juez utiliza la sobreabundancia, digamos, como criterio de exclusión, bueno, también esta idea de el testimonio es la especial versión que cada persona nos da sobre un hecho. ¿Y de qué depende? De cómo recibe la información, cómo la percibe y cómo la expresa. Tendríamos ahí un problema cuando me dices, bueno, tengo 5 testigos, pero vamos a reducirlos a 2 por economía procesal. ¿Sí me entienden? Nos permitiría generar este tipo también de criterios. Y aquí entro a una cuestión importante que decía Gonzalo. Hay que mejorar el litigio para también poder criticar y construir estas cuestiones. Porque si, por ejemplo, un abogado no sigue las reglas, si no mal recuerdo, la acusación es el 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el último párrafo nos dice, y con esto podríamos evitar las cuestiones de sobreabundancia, dice, tenemos que especificar sobre qué va a versar el interrogatorio al testigo. Sí, claro, nos limitamos a decir, el interrogatorio del testigo va a ser en referencia a los hechos motivo de este juicio.
Por supuesto, no me estás diciendo nada ni me estás permitiendo tener criterios de exclusión, que es muy importante, por ejemplo, en la intermedia, dentro de la división que tú estás haciendo. Eso es mejorar el litigio. También entendiendo, ¿no? Y con esto yo cierro, que hay principios políticos dentro del propio sistema, ¿no? Y que se ven desarrollados en la actividad que todos tenemos. Hay un libro de Bovino que a mí me gusta mucho, ¿no? De los principios políticos del proceso penal. Bueno, pues cuando nosotros observamos y comenzamos a entender también estos principios políticos que encontramos, no solamente en la construcción del sistema, sino también en el propio trabajo práctico del sistema, podemos ir construyendo, mejorando el litigio y encontrando las áreas de oportunidad que tenemos que mejorar, ¿no? Aquí no hay una posibilidad de decir, bueno, es que el Código Nacional ya tiene 10 años. No, no, no. Se sigue construyendo, se sigue aprendiendo y seguimos desarrollando. Así que solamente cierro felicitándote, enviándote un fraternal abrazo y deseando que te animes a escribir más libros en otras circunstancias, por supuesto, por favor. Sigue escribiendo libros, sigue proponiendo porque esa división entre teóricos y prácticos ya nos dimos cuenta que no sirve. Al contrario, quien une la teoría y la práctica nos permite a todos los operadores jurídicos a ser mejores cada día y a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo por generar un Estado democrático de derecho que tanto nos merecemos todos. Muchas gracias y excelente noche para todos. Mi querido Enrique, pues te doy el uso de la palabra, excelente presentación, de lujo, de verdad, qué gusto tenerlos a todos y de verdad qué bendecido eres, para algo Dios te dejó en esta vida, como dice mi querido René, si estás aquí es para que sigas escribiendo, para que sigas compartiendo y de verdad que agradezco muchísimo la confianza que tuviste en que INDECAP participara en la publicación de tu primera obra. Entonces, pues mi querido Enrique, mil gracias. Yo agradezco mucho al doctor Gonzalo Rúa, a mi querido magistrado Iván Seferín, que siempre son parte importante, que siempre que les solicitamos este gran apoyo, siempre están, siempre para aportar a la academia. Mi querido René también siempre dispuesto. Mil gracias. Y bueno, pues mi querido Enrique, para que cierres, por favor. Muchísimas gracias, maestra Cristina. Nuevamente reiterar el agradecimiento por confiar en mí, también a la editorial por permitirme publicar esta obra y la verdad es que para mí es un día muy importante porque precisamente por lo sucedido, el día de hoy cumple un sueño, que es precisamente poder exponer el trabajo que inició precisamente en esa sala, en ese hospital. Así que muchas gracias a todos. Es una propuesta para todos los operadores, para que la conozcan, la apliquemos realmente. Y creo que la intención es mejorar este sistema acusatorio no solamente en México, sino en Latinoamérica. Y yo estoy muy contento porque cumplí este sueño y pues esperemos que la vida nos dé más tiempo para seguir trabajando. Así que muchas gracias a todos. Saben que los admiro, los aprecio y estoy muy honrado de que estén aquí conmigo. Y no podemos dejar de presumir que si los quieren seguir escuchando, a mi querido Enrique Baeza, al doctor René Uribe, al magistrado René Uribe, al magistrado Iván Seferín, y ojalá tengamos una participación especial, mi querido Enrique, del doctor Gonzalo Rúa. Enrique coordina y dirige precisamente este gran curso intensivo derivado de la presentación de su libro de la psicología del testimonio y su aplicación al interrogatorio y contrainterrogatorio en México. Y si esta presentación estuvo espectacular, imagínense que en este gran curso tiene también como invitados al doctor Gerardo Campos Malagón, al maestro Ismael Alcántara Vázquez, al doctor Rafael Inti Castillo Cerrato, a la maestra Odette Muñoz. Él participa también, mi querido Enrique, en 2 sesiones. También está la maestra Nayeli Rendón, mi querido René Uribe, que también va a estar dentro de estas sesiones, el maestro Arturo de Villanueva, y va a cerrar precisamente este gran curso el doctor Iván Aarón Seferín Hernández. Entonces, pues ahí está, si quieren seguir escuchando del libro, conociéndolo, bueno, pues ahí está toda la información y del libro también para que lo puedan adquirir. Les hemos pegado tanto en las redes sociales de INDECAP como dentro de la plataforma de Zoom la liga para que puedan solicitarlo. Entonces, pues muchísimas gracias, mi querido René. Te vamos a tener en una sesión también dentro del curso al magistrado Iván y deberíamos organizar, mi querido Enrique, alguna sesión importante con el doctor Gonzalo Rúa dentro de la impartición del curso, que será súper importante escucharlo en la psicología del testimonio. Claro que sí, pues ahora sí que inscríbanse al curso y también el que
quiera adquirir la obra precisamente con la maestra Cristina y pues los esperamos en el curso y hay que convencer al profesor Rúa para que esté en este curso o en otro con todos. Así es, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron, tuvimos plataforma llena, muchísimas gracias a todos los que estuvieron dentro de la plataforma de Zoom de INDECAC, como a todos los que estuvieron siguiendo la transmisión en vivo en redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gusto, buenas Hasta noches. luego, gracias. Chao. Buena noche para todos y Buenas todas. noches.